En su tiempo se le llamó la Estrella de Sevilla, la ciudad donde desarrolló una prolífica carrera. Con sus Inmaculadas, sus ángeles, sus niños de la calle o sus santos de compasiva mirada, conquistó la fama en vida y la acrecentó hasta convertirse en el pintor español más valorado fuera de nuestras fronteras. Ya en el siglo XX fue denostado por parte de la crítica, pero nunca ha dejado de ser un artista popular, ni de influir en los grandes maestros, por su original manera de tratar los grandes temas del arte religioso. Luego, antes os lo he indicado, ahí tenéis la vista de la profundidad, como Goya recuerda un poco, ¿no?, a lo que es la pradera de San Isidro. Y se me ha olvidado comentaros que este cuadro tiene un precedente. Herrera el Viejo le encarga entre 1640 y 45 un cuadro con la misma temática para la iglesia o para el colegio de San Hermenegildo. Todos sabéis dónde está. Les explicamos un poco cada una de las obras, la iconografía, dónde están ubicadas en la iglesia, bueno, lo que se le ha hecho a cada uno de los cuadros y el estado en el que nos encontramos. Es una avanzadilla de las decenas de actividades programadas y de las miles de visitas que se esperan en los próximos meses, en este caso en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, para ver de cerca cómo son restaurados dos grandes lienzos de Murillo. El proyecto de conservación de los dos lienzos de Murillo, la multiplicación de los panes y los peces y Moisés haciendo brotar agua de la roca de Oreb, se enmarca dentro del año Murillo, del denominado año Murillo, que conmemora el cuarto centenario del nacimiento de este gran pintor barroco. Quizás el reto o la oportunidad que nos ofrecen estas obras es que es la primera vez que se restauran con una base científica y con una base crítica. Se ha actuado sobre lo que es la consolidación estructural del bastidor y de los lienzos. Los lienzos presentaban una serie de deformaciones, principalmente en los ángulos, y se han ido eliminando. Había partes del color, del estrato de color y del estrato inferior, llamado estrato de preparación, que estaban separados puntualmente del lienzo. La tercera fase ha sido la eliminación de todas las intervenciones anteriores que puntualmente se le han ido haciendo a lo largo de la historia. Había zonas que no se apreciaban, como podemos ver, la escena de lo que es la parte del agua, ¿no?, donde está el perro bebiendo, todo eso estaba completamente oculto. Una vez eliminado, pues podemos apreciar en estos cuadros lo que es la técnica tan maravillosa, porque de hecho eso son pinturas a la prima que no tienen un dibujo previo, ¿no? Una tarea paciente y minuciosa que va sacando a la luz todos los detalles de unas obras de madurez, pintadas en la última etapa del maestro, para la iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla. Lo que verdaderamente representa pues son a mujeres muy bellas, coge a mujeres que no han pasado ninguna enfermedad, los pone ya a los niños muy sanos y los pone ya, diríamos, pues para que de alguna manera el programa iconográfico que pide la Iglesia pues sea una cosa de satisfacción y que no sea triste como antiguamente se hacía. Cuando se piensa en un cuadro solamente se piensa en el lienzo, pero ese lienzo está envuelto por un objeto mueble que muchas veces pasa desapercibido y en la mayoría de las ocasiones tiene la misma importancia que el lienzo. Estos marcos están expresamente hechos para los lienzos. En este momento estamos en un proceso en el que se combina la fijación de los estratos y la limpieza de la superficie. Una restauración completa que viene además precedida por un minucioso estudio con ayudas de las técnicas más novedosas. En los laboratorios de química nos encargamos de la identificación de los materiales de las obras de arte y posibles alteraciones. En este caso, para los Murillo, hemos empleado dos técnicas no invasivas: fluorescencia de rayos X, y también lo hemos combinado con una técnica que es la espectrometría Raman, que nos ha permitido conocer los compuestos orgánicos que no era posible identificar con la primera técnica. Aquí podéis ver en la pantalla una sección transversal en la que se puede observar la preparación
que ponía Murillo sobre el lienzo, que era unas tierras, unas margas sevillanas, y sobre ellas aplicaba el color. En este caso es un fragmentito, un pequeño fragmento, medio milímetro, de un gorrito de uno de los personajes de color verde. Poder tocar, analizar y descubrir, después de tantos siglos, con qué trabajó este pintor, bueno, pues es la verdad un lujo. Como os he dicho antes, en el archivo de la hermandad se ha encontrado un documento... Hay personas que vienen con poco conocimiento, hay otras personas que sí, que los conocían ya de antes porque habían visitado el Hospital de la Caridad. Lo que pasa es que no es lo mismo verlos a 4 metros de altura que verlos al mismo nivel, ¿no? Son rostros populares, muy murillescos y bueno, pues les llama muchísimo la atención, reconocen al gran pintor sevillano en cada uno de estos cuadros. La España en bancarrota del siglo XVII es una España pobre en recursos económicos, pero riquísima en capacidad intelectual. Y dentro de esa riqueza intelectual se mueve Murillo como uno de los hombres más selectos y más extraordinarios que pudo dar el país. Murillo, por otra parte, vive en una ciudad de Sevilla que, aparte de sufrir esta decadencia general de la España, está padeciendo una decadencia económica porque el Guadalquivir está perdiendo calado y los barcos ya no venían a la Torre del Oro, sino que se quedaban en Cádiz, y porque realmente después, en 1649, hay una terrible peste que en un año elimina la mitad de la población de la ciudad. Años de pesimismo, de tristeza, de melancolía y de decadencia. Murillo, en medio de todo, recrea la esperanza. Imágenes que, cuando eran contempladas por los pobres sevillanos, encuentran en ellas alivio, comprensión, cariño. Los personajes del cielo sonríen a los personajes de la tierra. Vírgenes y santos representados en entornos cotidianos, escenas donde se plasma la intimidad familiar y se exalta la dignidad del trabajo doméstico. Por ejemplo, la Sagrada Familia del Pajarito es una escena que Murillo transpone de ese mundo familiar, amable, doméstico, sevillano, donde el padre, que es carpintero, deja por un momento de trabajar para ocuparse del niño, esa convivencia espiritual delicada que había en las familias sevillanas de la época, que Murillo saca de la vida cotidiana y la pasa a la pintura religiosa. Ese es el secreto fundamental para entenderle. Murillo es un pintor que tuvo mucho éxito siempre, también sufrió mucho porque tuvo 10 hijos, pero le supervivieron solamente 2, y además fue muy conocido no como Velázquez, que Velázquez pasa a ser aposentador de la corte en Madrid, se va muy joven y sus obras estaban todas en el Alcázar Real de Madrid, ¿no? Por lo tanto no se conocía. Sin embargo, Murillo siempre se ha conocido porque estaba en las iglesias y en los conventos, ¿no? Un posible encuentro en Madrid con un ya consagrado Velázquez sigue siendo motivo de controversia entre los expertos. Lo cierto es que si Murillo viajó a la capital del reino, pronto volvió a Sevilla, donde desarrolló toda su carrera. Era un pintor del pueblo y para el pueblo, aunque trabajase para la iglesia, que era rica, y para los aristócratas y los comerciantes, que eran ricos. Pero él supo adoptar en sus pinturas un sentido de lo popular que hizo famoso su arte por su amabilidad, por su gracia, por su desparpajo, y naturalmente fue un pintor que triunfa en vida y triunfa naturalmente después de su muerte, donde 200 años después era el pintor más cotizado de Europa. La dispersión de su obra empezó en vida de Murillo, pero se acentuó con los saqueos de las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia a principios del siglo XIX. Fue uno de los saqueos más vandálicos que se ha producido en la historia, porque aparte de robarnos bellas obras de arte, nos robaron nuestras señas de identidad, porque en esas pinturas estaba reflejado el sentimiento, el espíritu, el amor que Sevilla tenía palpitando en aquellos momentos por la espiritualidad y por otra parte, las circunstancias de la existencia. La gran desventura de la dispersión del expolio brutal que sufrió Sevilla también tuvo una parte positiva, que es que la obra de Murillo se dispersa y se conoce en toda Europa y se la valora muchísimo. Es un personaje que estamos descubriendo que tiene muchísimos más matices de lo que nos han venido vendiendo desde el 19. Un documental elaborado con motivo del Año Murillo nos acerca a la vida y la obra del maestro, a las claves para entenderlo 400 años después. Intentamos captar la luz de Sevilla, porque Murillo no deja de ser un pintor que toda su producción se hace en esta ciudad, y
evidentemente está muy influenciado por la luz. Con una obra desperdigada por medio mundo, la grabación del documental se ha centrado en Sevilla, Madrid, París y Londres. Mi intención es que vean que Murillo no es solamente un pintor de Inmaculada, pero que es mucho más que Inmaculada, mucho más que pintura religiosa, y es un pintor total. Realmente lo que queremos con este documental es que la gente se acerque a este grandísimo pintor. En el museo tenemos la fortuna de conservar uno de los ciclos más significativos de la producción de Murillo, tanto por el nivel de calidad de todo el conjunto como por el número de obras que lo componen. 24 obras del maestro custodia este Museo de Bellas Artes, volcado estos meses en la gran exposición del cuarto centenario. La serie de lienzos para el convento de capuchinos, completa por primera vez desde mediados del siglo XIX, gracias al préstamo de un museo de Colonia, Alemania, que ha cedido por 10 años su pieza central, el Jubileo de la Porciúncula. No solo se trata de profundizar en el estudio y la investigación de Murillo, por lo que supone de colaboración entre dos instituciones europeas, sino también por ese componente que tiene de restitución emocional de una pintura que abandonó Sevilla y que ahora la recuperamos en el más amplio sentido de la palabra, porque se ha sometido a un profundo proceso de restauración. Las pinturas van a estar a la altura de Caballete, nos va a permitir apreciar todo el trabajo que hemos venido realizando durante estos últimos años de restauración de este importante conjunto. Un tesoro que sus técnicos cuidan con mimo. Las obras de Murillo normalmente se conservan bien, son obras que han sido bien tratadas durante toda su vida, ¿no? Lo que pasa es que el tiempo no pasa en vano y, claro, van sufriendo deterioro. Se hacen radiografías, por supuesto, y análisis científicos, análisis estratigráficos para ver la técnica que se empleó. En fin, no solamente restauramos por restaurar, sino que estudiamos científicamente cada obra. La fuerza especial que Murillo plasma en sus pinturas, desde luego es para verlo y para tocarlo. Nosotros tenemos la suerte de poderlo tocar. Y claro, la responsabilidad es grande porque tenemos un Murillo en nuestras manos, ¿no? Propagador de una nueva espiritualidad y de los nuevos dogmas católicos, ha sido por excelencia el pintor de las Inmaculadas. Fijó su iconografía y llegó a realizar más de 40 versiones, pero de la fama pasó al desprestigio. A principios del siglo XX comenzó a señalarse, los modernos empezaron a señalar que Murillo era dulce, que era almibarado, que era sensiblero, y Murillo cayó en una decadencia muy clara porque también erróneamente a Murillo se le utilizó de una forma escandalosa para hacer unas propagandas poco importantes, es decir, aparecía en calendarios, aparecía en latas de melocotón en almíbar, en cajas de chocolatinas, en estampas, en recordatorios de primera comunión. Y por fin a la revalorización, gracias a nuevos estudios que ofrecen una visión crítica y rigurosa de su obra. Y entonces mi maestro, el profesor Diego Angulo, emprendió una obra rigurosa, seria, de recuperación de Murillo, le colocó en su sitio y hoy se puede decir señalmente que Murillo es uno de los mejores pintores de la cultura barroca europea. Bueno, yo creo que Murillo nos sirve para contemplar la belleza. Murillo siempre nos va a enseñar porque es un genio como pinta y cómo maneja el color, la luz. Entonces yo creo que Murillo, eso sigue de moda. Estamos en un momento de recuperación y esta es una oportunidad, la del cuarto centenario, de incidir precisamente en nuevas aportaciones, nuevos enfoques, nuevas maneras de mirar Murillo. Se conoce, pero vamos a ser sensatos, el mundo actual con sus televisiones, con sus vídeos y con sus imágenes ha llevado la cultura por unos derroteros muy lejanos a la que fue la antigua valoración de los maestros del pasado. Es muy probable que este centenario que ahora estamos celebrando sirva para revitalizar, para volver por lo menos a poner un poco en categoría no solo al artista en sí, sino a aquella época. Obras pensadas para ser vistas en otros contextos, por gentes muy distintas, frutos de un mundo diferente, de otra mentalidad, que sin embargo hoy consiguen sorprendernos y admirarnos.